para los 2 años del estallido. ¿Cambió su opinión sobre lo que ocurría allá en la calle o por qué ocurría lo de la calle? ¿Y cambió su opinión de quitarle el auspicio a un programa? A ver, respecto a lo que ocurrió con CNN, yo creo que así como un canal puede tener el legítimo derecho a tener su línea editorial, ¿no es cierto?, y manifestar su opinión, yo creo que quienes también apoyan, en este caso, un programa del ambiente agrícola, también tienen el legítimo derecho a decir si me siento o no me siento conforme con aquello. Y en ese sentido, el problema era el canal en ese minuto respecto a lo que ellos expresaban, respecto a la situación puntual de la circunstancia que estaba viviendo el país. Y en ese sentido, yo lo que hice... Quiero ir al fondo con usted. Ya, pero espérame un segundo. Y en ese sentido, yo lo que hice fue enviarle un WhatsApp a quien estaba siendo responsable de ese programa, argumentando las razones por las cuales yo no quería seguir auspiciándolo. Y finalmente, como todo ocurre hoy, parte de ese comunicado fue incluso adulterado. Yo te lo puedo mostrar porque lo tengo. Pero eso no se hace. Bueno, pero alguien... Los WhatsApp son privados. Alguien lo hizo y le agregaron un párrafo que yo no lo comparto y que no correspondía a lo que yo había escrito. Y al respecto, si usted quiere ir al fondo... Al fondo. Yo creo que las personas tienen el legítimo derecho a elegir si alguien tiene una línea o una opinión, y alguien que opina distinto también tiene ese derecho. Pero lo que no se usa es que se diga. Está bien, pero no fui yo. No, sí estoy de acuerdo. Lo que no se usa es que alguien haga público, oiga, yo le quito el auspicio. Bueno... es un poco agresivo. Bueno, a mí yo creo que eso fue una falta, porque también atentaron contra mi intimidad, de mi opinión, y finalmente, como todas las cosas, ¿no es cierto?, para algunos fue nefasto lo que yo hice y para otros uno se transforma en una suerte de rockstar. Pero mi intención nunca fue esa. Mi intención fue decir, oye, yo hasta aquí llego. Vamos con el rockstar. Y quiero preguntarle, ¿sigue pensando lo mismo que pensaba en aquel entonces del fondo de lo que pasaba en la calle y por qué ocurrió el estallido? Bueno, mira, yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre es fruto de un cambio social que tiene un origen respecto de aquellas cosas que estaban sucediendo en Chile en los últimos años. Yo soy de los que piensa que la sociedad chilena perdió la oportunidad de hacer transformaciones cuando debidamente había que hacerlas. Y lo he dicho también, Mónica... ¿En el gobierno de Bachelet? Y anteriores, y lo he dicho públicamente en varios ejemplos. Por ejemplo, si tú ves lo que ocurre con la Araucanía, en la Araucanía cuando llega don Patricio Aylwin como candidato presidencial, posterior como presidente, se hacen propuestas. Después las hace el presidente Frey, después las hace el presidente Lago, después las hace la presidenta Bachelet, las hace el presidente Piñera, nuevamente la presidenta Bachelet. Y no hemos hecho nada. Y resulta que, en mi opinión, y lo he dicho, y en eso yo coincido con don Francisco Buenchumilla, se generó un fracaso de la política en materia de avances, Y usted me va a permitir que yo lo interrumpa porque quiero llegar a la Araucanía después. Encantado. Porque hay tierras suyas que se están vendiendo y me gustaría que usted nos explicara aquello. Pero quiero entrar al fondo, a lo que todos dicen como una de las causas importantes del estallido social, que es un fracaso de la política, el fracaso de la política anticorrupción. El fiscal nacional económico, que todavía lo es, don Ricardo Riesco e Izaguirre, dijo: los abusos empresariales, principalmente colusiones, fueron una de las causas principales del estallido social. Los 3 mayores carteles, no lo digo yo, él dice, carteles desbaratados, colusión de las cadenas de farmacia, de los productores de carne de pollo y de papel higiénico, 3 productos de primera necesidad de consumo masivo, involucraron a varios grupos económicos de los más importantes del país. ¿Y qué hicieron? La confianza de la ciudadanía en la empresa
esencia del desarrollo de los mercados se dañó gravemente. Bueno, eso es verdad. Ahora, lo que también es verdad, Mónica, es que no es solamente este ámbito. Hay una cantidad de otros ámbitos que la sociedad también rechaza. Por ejemplo, cuando yo digo de la transformación que la política falló, por ejemplo, en la reforma previsional. Cuando Chile entró a la OCDE, hace ya casi más de una década, los organismos internacionales dijeron, mire, es imposible que esto funcione así y esto hay que cambiarlo. Y pasaron más de una década. ¿Por qué cree usted que no pasó? Bueno, por varias razones, entre ellas por la falta de acuerdos de ambos sectores políticos que gobernaron en ese minuto. ¿Me está hablando de verdad? ¿Cree en serio eso? Yo creo que sí. ¿Falta de acuerdo? ¿Y no cree que el hecho de que las AFP hayan sido una inyección permanente a las grandes empresas no provocó también que todo siguiera igual porque era mejor no moverlo? No, por una razón muy simple, porque los fondos de la AFP son más de 200.000 millones de dólares y hay casi un 25-30% que está apalancando el desarrollo de todas las viviendas del país a través de los créditos hipotecarios. Esos créditos son los más bajos del mundo. De partida en la región no existe crédito hipotecario, no existe en Argentina, no existe en Perú, no existe en ningún lado. Y eso es parte de ello. Después, hay casi más del 25% de los recursos de la AFP que están invertidos en papeles del Estado, que se los debe el propio Estado. Después hay otra parte que está invertido en activos internacionales de muchos estados internacionales. Pero también hay mucha parte invertida en las empresas en Chile. Espérame, es del orden de 15.000 millones de dólares que están invertidos en patrimonio o acciones de empresas chilenas. Y que eso le da profundidad al mercado de capitales, como también le da profundidad al mercado de financiamiento para precisamente financiar las casas a 20 o 30 años de todos o casi todos los chilenos.